Bueno, en este video vamos a revisar lo que es cinética química. Vamos a hablar de velocidad de reacción, la expresión, los factores que afectan la velocidad de la reacción, la ecuación y la constante de velocidad, definir lo que es orden de reacción, mecanismo de reacción, la teoría de las colisiones y la energía de activación, los factores que dependen, de los que depende la velocidad de una reacción, y el uso de catalizadores a nivel industrial. Bueno, cuando se produce una reacción química, las concentraciones de los reactivos y los productos van variando a través del tiempo hasta que se produce un equilibrio químico. Es decir, las concentraciones de todas las sustancias que están dentro del sistema permanece constante. Es decir, se llega a un equilibrio. Entonces, la expresión de la velocidad de la reacción, bueno, la expresión es la matemática, digamos, de la reacción, de la expresión de la velocidad de la reacción, es la velocidad es igual a la derivada de la concentración de la sustancia con respecto al tiempo. Si vemos la gráfica de cómo varía esta concentración de esta sustancia C a través del tiempo, vemos que va aumentando a lo largo del tiempo, es decir, que evidentemente es un producto, y si nosotros vamos viendo cómo va punto a punto, digamos, si sacamos la tangente de esta gráfica, vamos a ver que la derivada de la concentración con respecto al tiempo, que es la tangente, va disminuyendo con el tiempo. Y en algún momento esta tangente va a ser igual a 0, y en ese momento se está llegando al equilibrio. Es decir, que la concentración del producto C no va a cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación, esta reacción química, en la que el bromo de manera acuosa, en estado acuoso, reacciona con el ácido fórmico, forma ácido bromhídrico y dióxido de carbono se despide de manera gaseosa, ¿sí? Entonces, la velocidad puede expresarse de cada uno de estos compuestos de esta manera. La velocidad es igual a la desaparición, que esto significa el menos, porque fíjense que acá los menos corresponden, dentro de la ecuación de la velocidad, a los reactivos, mientras que los productos van a estar apareciendo. Por lo tanto, es coherente que se coloque un menos en esta velocidad que indica que está desapareciendo, y que las concentraciones de las velocidades de las concentraciones, de la aparición de las concentraciones de los productos, sea positivo, que eso va a ir en aumento. Entonces, si queremos expresar la velocidad de reacción del bromo, vamos a poner menos la derivada de la concentración del bromo con respecto al tiempo. Lo mismo pasa para el ácido fórmico, que es menos la derivada de la concentración del ácido con respecto al tiempo. Y si vamos a trabajar las velocidades de las ecuaciones de la velocidad de reacción del ácido bromhídrico o del dióxido de carbono, bueno, la del dióxido de carbono empezamos y al final dejamos la del ácido bromhídrico, tenemos que es la derivada de la concentración del dióxido de carbono con respecto al tiempo. Dejamos al último lo del ácido bromhídrico porque tenemos que colocar, dividiendo el número estequiométrico que acompaña al ácido bromhídrico. Entonces lo tenemos que colocar dividiendo en la velocidad. Entonces va a ser la derivada de la concentración del ácido bromhídrico dividido, con respecto al tiempo, dividido 2. ¿Está bien? Entonces, la velocidad de aparición del ácido bromhídrico será el doble de la aparición del dióxido de carbono, por lo que en este caso la velocidad habrá que definirla como la mitad de la derivada del ácido bromhídrico con respecto al tiempo. Entonces, la expresión de la velocidad de una reacción química estándar, entonces, donde A moles de A
más B moles de B reaccionan para producir C moles de C y D moles de D, vamos a tener esta expresión, y considerando, recordemos que los coeficientes estequiométricos van en la parte de abajo dividiendo la velocidad. ¿Está bien? Y bueno, y lo que está expresado entre corchetes es la concentración de A, la concentración de B, la concentración de C y la concentración de D. ¿Está bien? Entonces, la velocidad de desaparición sería de el reactivo A es menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo dividido el número estequiométrico que acompaña en la reacción química al componente A. Y si estamos hablando de un producto, entonces la velocidad es igual a la derivada de la concentración de C con respecto al tiempo dividido el coeficiente estequiométrico que acompaña al compuesto. Entonces, recordemos, como la velocidad es positiva, según transcurre la reacción hacia la derecha, es decir, según va desapareciendo los reactivos, es necesario colocar un menos delante de las concentraciones de esto. Por ejemplo, si yo quisiera expresar la velocidad de esta reacción en función de la concentración de cada una de las especies implicadas en la reacción, tendría esto. ¿Está bien? Tenemos 4 moles de amonio más 3 de oxígeno, que dan 2 moles de nitrógeno más 6 moles de agua. Entonces tenemos, fíjense que tenemos la desaparición en los reactivos, bien digo, en los reactivos con un menos, acá positivos los productos, la derivada de la concentración del reactivo con respecto al tiempo dividido 4, porque ese es el número estequiométrico que acompaña al compuesto dentro de la reacción. Lo mismo pasa para el oxígeno, y por ejemplo para el agua, tenemos que es la derivada de la concentración del agua con respecto al tiempo dividido 6, porque ese es el coeficiente estequiométrico. Entonces, la ecuación de velocidad. En general, la velocidad depende de las concentraciones de los reactivos, siguiendo una expresión similar a la siguiente. ¿Está bien? La velocidad va a estar expresada de esta manera. Por ejemplo, si tengo que A moles de A reaccionan con B moles de B para formar C moles de C más D moles de D, la expresión de velocidad va a estar indicando cuál va a ser, digamos, es una conjunción, digamos, de las concentraciones de los reactivos. Siempre está expresada en las concentraciones de los reactivos, que usualmente es lo que nosotros sabemos cuál es su concentración inicial, y también podemos estar midiendo su concentración, más allá de que también muchas veces podemos medir las concentraciones de los productos, y por lo general la velocidad aparece expresada en función de las concentraciones de los reactivos. Y acá tenemos acá, que es la constante de velocidad, y va a haber un número, que estos coeficientes de n y m, a los cuales van a estar elevadas las concentraciones de los reactivos. M y N no tienen por qué coincidir, muchas veces se coinciden, pero no tienen por qué coincidir con estos coeficientes estequiométricos que acompañan a A y a B en la reacción química estándar. ¿Está bien? Y muchas veces, no, de hecho no muchas veces, sino todas las veces, estos coeficientes N y M se determinan de manera experimental. Entonces, a la constante K se le denomina constante de velocidad. Por ejemplo, cuando el hidrógeno reacciona con el yodo para formar ioduro de hidrógeno, tenemos que la velocidad es la constante de la velocidad por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Por ejemplo, para expresar la de bromo, fíjense que no tiene nada que ver con su coeficiente estequiométrico, porque la ecuación de velocidad
es la constante de velocidad por la concentración de hidrógeno por la concentración de bromo elevado a la 1/2. Estos valores siempre se determinan de manera experimental. Y el valor K también depende de cada reacción. Entonces, en la expresión B, que habíamos visto igual a K por la concentración de A elevada a la N por la concentración de B elevada a la M, se denomina orden de reacción. N y M son los órdenes de reacción. Y si acá tenemos N y M, se suman esos valores, estos exponentes, para saber el orden de reacción. Entonces, y también tenemos un orden de reacción parcial que va a estar referido a cada uno de los componentes. Por ejemplo, en este ejemplo, la reacción es de orden N con respecto a A, al componente A, y es de orden M con respecto al componente B. Bueno, y sigamos con el ejemplo de las órdenes de reacción total y parcial de estas dos ecuaciones, de estas dos reacciones químicas. A ver, esta es una reacción de segundo orden, ¿sí? Porque acá tenemos un 1 y acá tenemos un 1. Entonces, el orden de reacción sumamos N y M, que en este caso sería para hidrógeno 1 y para yodo 1, entonces es una reacción de segundo orden. ¿Sí? Es de primer orden con respecto al hidrógeno y de primer orden con respecto al yodo, pero en general la reacción es de segundo orden. Sin embargo, por ejemplo, en la segunda ecuación, en donde tenemos acá un 1 y acá un medio, el orden de reacción es de 3 medios, es de 1 más 1 medio. Y es de primer orden con respecto al hidrógeno y de un orden de 0,5 con respecto al bromo. Esto también nos da la pauta de cómo se desempeña la reacción y cómo podemos ver cómo cambia la velocidad de la reacción con respecto a la concentración. Si es de orden 0, consideramos que M y N son iguales a 0. Por lo tanto, dentro de la expresión de la ecuación de velocidad, no va a estar expresado ni A ni B, ¿está bien? Porque A y B van a estar, bueno, A o B o lo que sea que esté ahí reaccionando, ¿no? Van a estar elevados a la 0, porque es de orden 0. Entonces, la velocidad de reacción es constante a lo largo del tiempo y, no varía con respecto a la concentración y es igual a K, la constante de reacción. Cuando es de orden 1, R también, yo no lo dije, pero R también se expresa la velocidad de reacción, o sea, con R minúscula, así como yo lo expresé con la B corta en las diapositivas anteriores, R también es también la velocidad de reacción. Entonces, de orden 1, entonces tenemos, por ejemplo, R es igual a K por la concentración de A, y si es de orden 2 con respecto a A, entonces R es igual a K por la concentración de A al cuadrado. Entonces, ¿cómo determinamos la ecuación de velocidad? Bueno, la determinación de esta ecuación de velocidad, lo que hacemos es medir la velocidad inicial manteniendo las concentraciones de los reactivos constantes, excepto de 1, para ver cómo afecta la variación de este compuesto en el valor de velocidad. Por ejemplo, si al doblar la concentración de un reactivo la velocidad se multiplica por 4, entonces podemos deducir que el orden parcial con respecto a ese reactivo es de 2. ¿Está bien? Y ahora lo que vamos a ver es, me ha quedado desprolijo, es lo que son los mecanismos de reacción. ¿Está bien? Volvamos a la reacción elemental en que el hidrógeno reacciona con el yodo para producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces ya habíamos tenido que la velocidad estaba dada por esa expresión.
y en este caso aparentemente ocurre de una sola etapa. Pero la mayoría de las reacciones suceden en varias etapas. Y estas etapas en las que suceden estas reacciones químicas se denominan mecanismos de reacción. Entonces, las sustancias van apareciendo y que no son productos finales, sino que son productos intermedios, también se conocen como justamente intermedios de reacción, porque luego reaccionan en la próxima etapa y cuando uno hace un balance global, esos intermediarios de reacción, compuestos intermedios, finalmente cuando hace una sumatoria y un balance general, desaparece, ¿sí? Entonces, la velocidad de reacción va a depender de las sustancias que reaccionen en la etapa más lenta. Y esta va a ser la etapa controlante de la velocidad. Entonces, por ejemplo, esta reacción de dióxido de nitrógeno más monóxido de carbono, que reaccionan entre sí para formar monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono, sucede en dos etapas. Por ejemplo, hay una primera etapa que es lenta, en donde se separan, reaccionan dos moléculas de dióxido de nitrógeno y se separan en monóxido de nitrógeno y trióxido de nitrógeno. Luego hay una segunda etapa, una etapa rápida, en la que este trióxido de nitrógeno reacciona con el monóxido, y forman dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces, la reacción global es la suma de estas dos. Y el intermediario de la reacción, o el producto intermedio, producto intermedio sería el trióxido de nitrógeno, que por lo general son compuestos que no son estables. Muchas veces uno propone mecanismos de reacción y propone la formación de incluso compuestos que no son para nada estables o que directamente no existen. Pero bueno, eso es una cuestión teórica, para finalmente decidir cómo es el mecanismo de reacción. Y en la etapa lenta intervienen dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Entonces, la ecuación de velocidad se va a ver afectada justamente por el dióxido de nitrógeno y tiene que aparecer en la ecuación de velocidad. Entonces, la velocidad es igual a K por la concentración de dióxido de nitrógeno elevada al cuadrado. Bueno, también vamos a hablar de lo que es la teoría de las colisiones y la energía de activación. El número de moléculas de productos es proporcional al número de choques entre las moléculas de los reactivos. Imaginémonos que hay reactivos que andan dando vueltas y que cuando chocan van a reaccionar, y cuando reaccionan forman los productos. Entonces hay una cuestión bastante complicada y estadística que tiene que ver con el estudio de qué es lo que pasa cuando reaccionan estos reactivos para formar los productos. Entonces, imaginémonos que obviamente que el número de choques que se producen entre las moléculas de los reactivos, no todos son efectivos, no todos tienen la orientación que corresponde para que se formen productos. ¿Está bien? Entonces, puede ser o porque no tienen la energía necesaria para constituir este complejo activado, que es ahí ya lo vamos a ver. Complejo activado, acá lo tenemos, el complejo activado es una asociación transitoria muy inestable de estos reactivos en transición a formarse a productos. ¿Está bien? Bueno, volvamos. Entonces, hablando de los choques, no todos los choques de los reactivos van a poder formar moléculas de productos, porque no tienen la suficiente energía para romper las moléculas y para formar productos, para constituir este complejo activado que requiere de una energía, o porque no tienen la orientación adecuada que estábamos diciendo hace un ratito. Entonces,
¿Cuál es la energía suficiente para constituir este complejo activado? Bueno, es la energía de activación. Esta energía de activación es justamente la energía necesaria para constituir el complejo activado, a partir del cual la reacción transcurre de forma natural. Por ejemplo, fijémonos acá la orientación del choque. Yo tenía un videíto que, bueno, creo que lo voy a poder recuperar. Vamos a ver. Lo voy a subir probablemente al Classroom. Entonces, fijémonos el hidrógeno y el yodo, que reaccionan porque justo el yodo llega de una manera, es orientado el choque, y allí finalmente se logra formar dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Mientras que acá, en la parte B, tenemos un choque de los hidrógenos con el yodo, y choque rebota, o sea, no se forma finalmente los dos ioduros de hidrógeno, sino que el hidrógeno sigue siendo hidrógeno y el yodo sigue siendo yodo. Entonces, ahora retomemos el tema del complejo activado. El complejo activado es una asociación transitoria muy inestable, ya que la energía es superior a las moléculas superior a las moléculas del reactivo y del producto. Fíjense que si tenemos acá la energía potencial y este es el transcurso de la reacción, en la que los reactivos se convierten en productos, necesitamos una cierta energía para formar este complejo activado, que se denomina energía de activación. ¿Está bien? Y los reactivos tienen mayor energía que los productos. Por lo tanto, si nosotros hacemos una sumatoria de los delta H, nos va a dar que el delta H es negativo y que los reactivos tienen que perder energía, es decir, liberar energía a su entorno para poder convertirse en productos. Entonces, estamos ante la presencia de una reacción exotérmica. Mientras que, por ejemplo, si tenemos reactivos que tienen menor energía que los productos, el delta H va a ser positivo, y a ver si nos fijamos la diferencia entre lo que es la energía de activación de una reacción exotérmica y la energía de activación con respecto a una reacción endotérmica. Porque en la reacción endotérmica los reactivos van a tener que ganar una cierta cantidad de energía para convertirse en productos. Y como vemos, la energía necesaria para que pase esta lomita de los reactivos hacia los productos es la energía de activación, y dentro de esa energía de activación también va a estar el delta H implicado de reacción, ¿sí? Ese es el delta H de reacción. ¿Cuáles son los factores que afectan a la velocidad de la reacción? Bueno, obviamente la naturaleza de las sustancias, cuál es el estado en que se encuentran, el estado de agregación, la superficie de contacto o el grado de pulverización en el caso de los sólidos, es decir, que ahí estamos hablando, si hablamos de sólidos, es necesario saber cuál es la superficie específica de sólidos. Obviamente ya hablamos de la concentración de los reactivos, o sea, a partir de la concentración de los reactivos, obviamente vamos a saber cuáles van a ser los órdenes de reacción, y obviamente recordemos el principio de Le Chatelier, o sea, mientras mayor sea la concentración de reactivos, vamos a poder disparar la reacción hacia la formación de productos. Entonces, claro, o sea, tenemos que saber la concentración de reactivos para saber cómo aumentamos la velocidad. Y obviamente la temperatura. Entonces, al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta la velocidad. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad. Y obviamente también la presencia de catalizadores o inhibidores, que yo no lo coloqué ahí, pero bueno, los catalizadores son los que propician, aumentan la velocidad de la reacción, mientras que los inhibidores pueden hacer disminuir las velocidades de reacción, tal vez de productos secundarios que nosotros no queremos que se formen.
Bueno, ¿cuál es el efecto de la temperatura? La constante de velocidad y por lo tanto la velocidad de la reacción aumenta si aumenta la temperatura porque la fracción de moléculas que sobrepasa la energía de activación es mayor. Y aparte también tiene otra explicación. Imaginémonos que si aumentamos la temperatura, la vibración de las moléculas también va a aumentar y obviamente eso favorece a aumentar la velocidad. Está bien, entonces a la temperatura 2 hay mayor porcentaje de moléculas con energía suficiente para producir la reacción que la temperatura 2. ¿Sí? Y la variación de la constante de la velocidad con la temperatura viene dada por la ecuación de Arrhenius. ¿Está bien? La ecuación de Arrhenius nos dice que, a ver, ahí tenemos la ecuación de Arrhenius. Y acá tenemos, digamos, la expresión, lo que decíamos que si a temperatura 1 vamos a tener mayor facilidad para encontrar la energía de activación que a T2, ¿está bien? O sea, la energía de activación va a ser más fácil si la temperatura es mayor. A ver. Bueno, y la ecuación de Arrhenius está dada como por esta expresión, por una constante, bueno, la K, que es la constante de velocidad, que habíamos definido hace un ratito en la expresión de velocidad, está dada por una parte, que es la constante de Arrhenius, por E a la menos la energía de activación sobre RT. Es decir, que si nosotros linealizamos esta expresión, vamos a tener que el logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A menos la energía de activación sobre R por T. Bueno, y acá yo me he equivocado, pero bueno, la temperatura 2 es la temperatura mayor, por lo tanto, si nosotros hacemos una integración de la T2, vamos a tener mayor fracción de moléculas para pasar para tener suficiente energía para pasar esa barrera de energía de activación que en la T1. Entonces, dijimos que para linealizar la ecuación de Arrhenius le aplicábamos el logaritmo natural y lo que podemos hacer si trabajamos con, graficamos la temperatura, el logaritmo natural de la constante de velocidad en función de la temperatura, en función de 1 sobre T, podemos obtener esta línea, esta recta, perdón, en la cual la pendiente es menos la energía de activación sobre R. R es la constante de los gases ideales y directamente si nosotros trabajamos con variaciones de temperatura, podemos determinar la energía de activación de una reacción química. Entonces, ¿cuál es el valor de la energía de activación para una reacción si la constante de velocidad se duplica cuando la temperatura aumenta de 15 a 25 grados centígrados? Entonces dijimos que la constante 2 se duplica, o sea, 298 Kelvin es 2 veces la constante de velocidad a 288 Kelvin. ¿Está bien? Entonces planteamos la ecuación de Arrhenius para el caso 1 a 15 grados centígrados y la ecuación de Arrhenius para 25 grados centígrados. Obviamente la constante de los gases ideales 8,3 joules sobre Kelvin mol. Las dos temperaturas son T1 y T2. Y si restamos esta ecuación, la 2 menos la 1, podemos llegar a obtener la energía de activación, que es 4,95 por 10 a la 4 joule por mol. Y hablando de catalizadores, que habíamos dicho que son aquellos que intervienen en alguna etapa de la reacción, pero que no se modifican, es decir, no intervienen netamente en la parte de reacción,
sino más bien lo que hacen es intervenir dándole una superficie para absorberse, o dándole otro mecanismo de reacción a la reacción propiamente dicha. Entonces, se recuperan al final, es decir, ellos no cambian su concentración a lo largo de la reacción. Y no aparecen en la ecuación global ajustada. Lo que hacen es modificar el mecanismo, es decir, modifican el caminito a través del cual se realiza la ecuación, ¿está bien? La reacción. Y por lo tanto, modifican la energía de activación. Pero hay que tener en cuenta que no modifican las constantes de equilibrio. Las constantes de equilibrio son las constantes de equilibrio termodinámicas, y a determinada temperatura son tanto, y eso no se modifica. También lo que sí modifican es la energía de activación, pero no las constantes de equilibrio. Entonces, los catalizadores pueden ser positivos, es decir, que aumentan la velocidad porque consiguen disminuir la energía de activación. Pueden ser catalizadores negativos o inhibidores que hacen que disminuya la velocidad de reacción porque consiguen aumentar la energía de activación. Y los catalizadores también pueden clasificarse como homogéneos si están en la misma fase que los reactivos, o heterogéneos si es que se encuentran en distintas fases. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de catálisis heterogénea, es decir, el catalizador se encuentra en una fase diferente de los reactivos. Por ejemplo, los catalizadores de los coches, hay una mezcla de platino y rodio sobre las que se producen las siguientes reacciones. Y ahí, bueno, tenemos una serie de compuestos orgánicos volátiles, como por ejemplo el monóxido y el dióxido, que son gases tóxicos, y también, bueno, hidrocarburos que no se hayan quemado del todo. Entonces, lo que hacen los catalizadores de los coches es generarle, digamos, diferentes mecanismos de reacción a estos compuestos orgánicos volátiles que finalmente son eliminados como dióxido de carbono y agua, principalmente. Y bueno, y ahí hay un nitrógeno también. Bueno, entonces, volviendo, digamos, a lo que es la energía de activación, ahí tenemos la energía de activación, la coordenada de reacción. Ahí, ¿qué es? Los reactivos tienen mayor energía que los productos. Entonces, la reacción es, bueno, queda la respuesta para otro momento, o lo ponemos en los comentarios de YouTube. Bien, entonces, así es la energía de activación sin catalizador. La energía de activación con catalizador disminuye porque cambió el mecanismo, entonces la energía de activación es menor y por lo tanto es más fácil pasar esa montañita de los reactivos hacia los productos. Bueno, hay muchísimos procesos industriales que utilizan catalizadores sólidos. Los sólidos son de formación bastante compleja y usualmente poseen 3 componentes elementales. La fase activa, que es justamente la que propicia la formación de diferentes mecanismos de reacción, el soporte sobre el cual está impreso, sobre el cual está, digamos, soportado o añadido, y el promotor, que puede estar o no, que probablemente hace un efecto sinérgico con la fase activa, y bueno, la fase activa es la responsable de la actividad. Puede ser una sola fase química o un conjunto de ellas, puede estar sola, llevar a cabo las reacciones establecidas, y usualmente esta fase activa tiene un costo muy elevado y puede ser muy sensible a la temperatura. El soporte es la matriz donde se deposita la fase activa y la que permite optimizar sus propiedades catalíticas. Usualmente el soporte es si estamos hablando de catálisis heterogénea, son cerámicos que tienen que tener ciertas propiedades de compresión, porque se tienen que colocar en lechos. Tienen que tener ciertas características mecánicas que soporten presión, que soporten temperatura.
temperatura. Entonces, el soporte lo que hace es dispersa, estabiliza y le proporciona buenas propiedades mecánicas a la fase activa. Puede ser poroso y por lo tanto eso dijimos que la superficie tiene que ser grande para que pueda llegar, digamos, a favorecer que puede, digamos, estar expuesto a que aumente la velocidad si hay una alta superficie específica. Y el promotor es, bueno, esta sustancia que puede ser incorporada a la fase activa y que puede llegar a tener un efecto sinérgico para mejorar la capacidad de la fase activa o tal vez para usar menos cantidad de fase activa y que sea un poco más barato. ¿Está bien? Entonces, puede, digamos, permite mejorar alguna de las funciones, puede ser la actividad, la selectividad, o sea, es decir, que propicie, digamos, la formación de ciertos compuestos o que se puedan absorber sobre su superficie otros compuestos para mejorar la estabilidad, para evitar que haya algún tipo de reacción adversa que también sea afín a la fase activa y que, bueno, que también esté favoreciendo esa reacción y bueno, el promotor lo que hace tal vez es inhibir esa reacción. Y bueno, y ahí llegamos al final. La bibliografía utilizada es la misma que venimos utilizando para toda la materia, y bueno, y cualquier cosa, yo estoy disponible.